Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Listos para este video? Te recuerdo, estás en Mate Soluciones, un canal hecho para ti. En esta ocasión vamos a calcular el volumen de un prisma hexagonal. Te comento que estoy haciendo una serie de 3 videos. En el primero, cómo construir un prisma hexagonal. En el segundo, cómo calcular el área lateral y total. Y finalmente, cómo calcular el volumen. Y vamos a calcular el volumen. Para calcular el volumen de un prisma hexagonal, necesito obtener el perímetro, el área de la base y finalmente vamos a calcular el volumen. Ya tomé las medidas de nuestro prisma hexagonal y su lado, el lado del hexágono, mide 3 centímetros, el apotema mide 2.5 y la altura de este prisma es de 12 centímetros. Entonces empezamos calculando el perímetro. Para calcular el perímetro hay dos formas. Primero, sumando los 6 lados, cuyos lados miden 3 centímetros, o también puedes multiplicar. Y tenemos esta fórmula. Perímetro va a ser igual. La n representa el número de lados que tiene nuestra figura. En este caso, pues es un hexágono y tiene 6 lados. Vamos a anotar el 6, abro paréntesis, y la L nos está pidiendo la medida de su lado, que son 3 centímetros. Y lo único que tengo que hacer pues es multiplicar 6 por 3, 18 centímetros. Nuestro perímetro es igual a 18 centímetros, pero también el perímetro lo pudiste calcular sumando lado más lado más lado más lado más lado y más lado. Y con ese procedimiento también vas a obtener el mismo resultado, porque ¿cuánto mide un lado? Me vas a decir 3 centímetros, más 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 3 centímetros. Y sumamos 3 más 3, 6 más 3, 9 más 3, 12 más 3, 15 más 3, 18 centímetros. Puedes calcular el perímetro utilizando una multiplicación o utilizando una suma, como a ti se te facilite. Y ahora vamos a calcular el área de la base. Y ya sabes que para calcular el área de la base, como su base es un hexágono, pues vas a calcular el área de un hexágono. Y que su fórmula es perímetro por apotema sobre 2. Entonces el área de la base va a ser igual. ¿Cuánto tiene de perímetro? 18 centímetros. Por el apotema mide 2.5 centímetros. 2.5 centímetros. Y lo que les salga lo van a dividir entre 2. Y vamos, el área de la base va a ser igual a 18 por 2.5 es igual a 45. Multiplicamos las unidades, centímetros por centímetros, nos dan centímetros cuadrados. Y eso lo dividimos entre 2. Entonces, el área de la base va a ser igual a 22.5 centímetros cuadrados.
Y ya tenemos ahí el área de la base. Ahora sí, vamos a calcular el volumen. La fórmula para calcular el volumen de cualquier prisma es la misma. Volumen es igual a área de la base por la altura. Sustituimos valores. Volumen va a ser igual a área de la base, que son 22.5 centímetros cuadrados, por la altura del prisma, que son 12 centímetros. Y lo único que tenemos que hacer es multiplicar. Volumen va a ser igual a 22.5 por 12, nos dan 270. Multiplicamos las unidades, centímetros cuadrados por centímetros, nos dan centímetros cúbicos. Y ese es el volumen de mi prisma hexagonal. ¿Ok? Y entonces así es nuestro procedimiento para calcular el volumen. Tenemos que calcular el perímetro, porque lo vamos a utilizar para calcular el área basal, y finalmente el volumen. Vamos con un segundo ejemplo. Ok, chicos, aquí tenemos el segundo ejemplo. Es un prisma hexagonal, el cual tiene la medida de sus lados de 20 centímetros, su apotema de 16 y su altura de 30 centímetros. Primeramente vamos a calcular el perímetro. Perímetro es igual a N por L. La N la vas a cambiar por el número de lados que tiene nuestro cuerpo o nuestra base. En este caso tiene 6 lados. Entonces 6 por L. La L es la medida de su lado, que son 20 centímetros. Y lo único que tenemos que hacer es multiplicar 6 por 20, 120 centímetros. Y ese es nuestro perímetro. También pudiste haber sumado 20, 40, 60, 80, 100, 120. Es lo mismo. Vamos a calcular nuestra área de la base. Y como mi base es un hexágono, la fórmula para calcular el área de un hexágono es perímetro por apotema sobre 2. Vamos a sustituir la fórmula. Área va a ser igual a perímetro 120 por el apotema. El apotema que tiene es 16. Lo que se obtenga de esa multiplicación lo vamos a dividir entre 2. Entonces mi área va a ser 120 por 16, nos da 1920. Multiplico mis unidades, centímetros por centímetros, nos dan centímetros cuadrados. Y eso lo dividimos entre 2. Área va a ser igual a lo que resulte de dividir 1920 entre 2, y nos va a dar 960 centímetros cuadrados. Y bueno, ahí hemos obtenido el área de la base. Finalmente obtenemos el volumen. La fórmula del volumen es la misma para cualquier prisma. Volumen es igual a área de la base por la altura del prisma. Entonces el volumen va a ser igual a área de la base, 960
centímetros cuadrados por la altura, que tiene una altura de ¿cuánto? De 30 centímetros. Volumen va a ser igual a multiplicar 960 por 30. Y multiplicamos 960 por 30, nos da 28.800. Centímetros cuadrados por centímetros nos dan centímetros cúbicos. Y de esa manera hemos obtenido un segundo ejemplo. Espero que esto te sirva, te ayude. Si es así, te pido que lo compartas. Nos vemos para el siguiente video. Hasta pronto. Bye, bye.